Sin Red. María y Susana te proponen escuchar otras miradas de los temas que te interesan. Todos los miércoles de 18 a 19 horas, estamos Sin Red para sostener tu atención por Signos FM. Él es médico pediatra, presidente de la Subcomisión de los Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Vamos a hablar con él del regreso a las clases presenciales, que, bueno, en estos días se está hablando mucho de eso. Buenas tardes, doctor Jorge Cábana, ¿cómo le va? Le habla Susana Bultagio de Sin Red. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sabemos que el derecho a la educación escolar, tanto primaria como secundaria, es uno de los derechos fundamentales del niño. Pero durante esta pandemia, los niños, como los adultos, estamos perdiendo muchas cosas. ¿Qué más pierden los niños al no poder asistir a clase? La escuela como lugar de encuentro, como algo estaba leyendo usted allí en nuestro documento, es fundamental en el desarrollo de la personalidad de los chicos, en el aprendizaje de la sociabilización, en muchas otras cosas que exceden por lejos lo curricular. Claro. En general los chicos han sido los grandes ignorados en la pandemia esta. Es más, al principio se los signó como los contagiadores, digamos. Y realmente no han sido escuchados, simplemente se les dio las indicaciones necesarias y han quedado aislados, algunos de ellos con posibilidades de conectarse un poco más a partir de su conectividad o sus posibilidades virtuales, pero muchos de ellos sin poder acceder a estos sistemas tampoco. Y dígame, doctor, ¿cómo afecta esto en las áreas? Mire, yo creo que mucho de esto lo vamos a ver en el futuro, pero ya estamos viendo algunos problemas de mayor ansiedad, problemas de temores. No hay cifras oficiales, pero estimamos que puede haber un aumento de los intentos de suicidio y de situaciones por el estilo que lo que reflejan es un chico o un adolescente que no tiene con quién hablar, con quién compartir, con quién estar. Sus pares son fundamentales en el desarrollo de su personalidad. Y por otro lado, dicen que la convivencia con sus padres, la permanencia constante en el hogar, tampoco es conveniente muchas veces. Y, digamos, la convivencia en el núcleo familiar también tiene sus riesgos, depende mucho del ambiente, del entorno donde se vive ese chico, ese adolescente. Está reportado un aumento de casos de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, de abusos, de trabajo infantil, a partir de esta nueva realidad que estamos viendo todos desde marzo. Y por otro lado, no sé si estarán dadas las condiciones en cuanto a infraestructura y conocimiento de los docentes para volver a las clases presenciales. Probablemente no sea solo presencial, probablemente haya que buscar un método mixto. Tiene que ser absolutamente artesanal según el lugar donde está el chico. El riesgo cero de contagio en el caso de la pandemia no existe. Hay que saber que, dependiendo de la situación epidemiológica de cada lugar, digamos, las condiciones generales, el riesgo puede ser bajo o puede ser moderado o alto. Y todo esto debe llevar a elaborar protocolos que permitan que los chicos mantengan la escolaridad y lo hagan a través de sistemas presenciales o mixtos. Y esto también va a involucrar no solamente a los chicos, sino también a sus familias, a los docentes, en fin. Es una construcción desde la salud pública. Y dígame, ¿el Ministerio de Educación consulta con la Sociedad Argentina de Pediatría antes de tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a las clases? Consulta no, pero sí hemos adherido y hemos tenido contacto con el Consejo Federal de Educación
y hemos elaborado nuestros documentos que hemos elevado a las autoridades, digamos. Perdón, de la vuelta a las clases hay ejemplos en otros países, y realmente llama mucho la atención que estemos hablando de reactivación de la economía y demás, lo cual está bien, y protocolos para ciertas cosas, pero no para las escuelas. Así como la incertidumbre, los miedos y las frustraciones que vivimos también los adultos, también hay algo que me parece que es importante tener en cuenta, que es la exposición de los niños a las pantallas. Por un lado, ahora han sido un vehículo de educación o de conexión. Los chicos tienen que conectarse con las escuelas, los que pueden, a través de esos sistemas virtuales. Lamentablemente, esta es la realidad de no muchos chicos. Hay un porcentaje importante que no tienen una conectividad importante para poder hacerlo. Y por otro lado, es cierto que la pandemia lleva a un mayor sedentarismo, a un mayor estar dentro de casa, a un mayor uso de pantallas, y probablemente esto lo veamos reflejado con el tiempo en a lo mejor mayor cantidad de obesidad, de problemas relacionados con todo esto. Los síntomas que pueden evidenciar que algo está pasando a causa de todo esto, ¿no? Que cómo se manifiestan los niños que están afectados por esto. Mire, yo creo que no hay un síntoma. Para eso, una de las cosas que nosotros también hemos insistido es en la necesidad de mantener los controles pediátricos y, digamos, los controles en salud, así como las vacunaciones, que también se han visto afectadas, porque esta es la manera de que se puedan detectar precozmente los síntomas o estar alertas a ellos. Los adultos, desde nuestra capacidad conociendo al niño, ¿qué es lo que podemos hacer para acompañarlos en este momento? Es complicado. Es complicado, digamos, ¿no? Cada caso. Sí, porque vuelvo a decir un poco, digamos, depende mucho del entorno donde se esté desarrollando el chico, del contexto social, familiar, demás. Yo creo que lo que hay que, por lo pronto, lo más importante es escucharlos. Los chicos no han sido escuchados, han sido de alguna manera ninguneados, y ellos deben ser escuchados. Tenemos que estar alertas a que nos digan cómo la están pasando, de qué tienen miedo, de qué no tienen miedo. Cada edad y cada etapa de la vida puede significar distintas cosas o pueden manifestarse de distintas maneras. Yo creo que si los chicos son escuchados, ya logramos un gran paso. Sí, por supuesto. Porque ellos van a poder manifestar todo esto y entonces es el primer paso de lograr superar la situación. Claro. Ahora, por otro lado, se habla mucho y usted lo dijo al principio también, ¿hasta dónde los niños son más o menos agentes de contagio? No, eso ya está demostrado que no es real. No es real, ¿no? El contagio tiene que ver con carga viral, con otra serie de situaciones que tienen que ver con la enfermedad, pero no con la edad del chico. En general, el virus afecta más a personas adultas, esto es cierto, y más si hay comorbilidades. Pero no es cierto que los chicos sean los contagiadores y los adultos los que reciben esto. Esto es importante aclararlo porque también entra una dosis de culpa que de alguna manera algunos chicos también manifiestan. Claro, o se sienten cierta discriminación. Eso sumado, bueno, a algunas desigualdades socioeconómicas que hacen, por ejemplo, si vuelven las clases presenciales, cómo se va a manejar el tema de los medios de transporte para llegar a la escuela, ¿no? No todo el mundo puede ir en un auto. No, sin ninguna duda. La vuelta a las clases es un desafío muy importante de logística, es un desafío desde la salud pública, en la cual educación y salud tienen que estar trabajando codo a codo con, digamos, la participación de los docentes, de las familias y, bueno,
hay que implementar una serie de medidas. Por eso en realidad uno aconseja normas generales que deben ser aplicadas según la realidad de cada lugar. Las soluciones son locales. Ustedes hicieron un documento que yo estaba leyendo que dice: la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible, pero que por otro lado les preocupa la brecha tecnológica y la inequidad producida por déficit habitacionales, falta de agua, luz precaria y sin conexión a internet. O sea, son muchos los temas que a un niño los pueden aislar de la educación y del contacto con otros chicos. La pandemia y la cuarentena, digamos que no son sinónimos, pero bueno, las dos situaciones que estamos viendo, lo que ha hecho es poner más en evidencia lo que ya venía pasando. Claro. Digamos, ante una situación como esta, los chicos que antes tenían una limitación de acceso a ciertas cosas, ahora las padecen mucho más. De hecho, existe un informe sobre el aumento de la pobreza en los chicos y demás, que es bastante pavoroso el informe, ¿no es cierto? Desde la alimentación, que también eso es una manera de crear defensas, a todo lo que tenga que ver con el entorno. Y bueno, muchas escuelas también contribuyen en la nutrición, digamos, muchas escuelas además eran comedores y sí, esto también es otro factor. Sí, claro, sí. Eso es cierto, sí, sí. Muchos chicos que iban a comer a la escuela, que era el único lugar donde recibían alimento todos los días, y ahora, bueno, eso se está dando en algunos lugares. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con el virus, que seguramente va a pasar a ser endémico, o sea que lo vamos a tener como parte de nuestro entorno, y bueno, la vacuna será un elemento más para manejarse. Claro, como con otras enfermedades. Sin duda. Bueno, ¿hay algo que usted quiera agregar especialmente en esta nota? Porque no me gustaría despedirlo sin que usted diga todo lo que considere importante. No, mire, yo creo que si uno puede resumir algo es lo que decía antes. Escuchemos a los chicos. El hecho de que no hablen o no hablen como nosotros estamos acostumbrados a hablar entre adultos, no quiere decir que no estén pasando la situación mal, que lo estén viviendo de una manera que a veces no lo pueden expresar, y muchas veces el chico, si uno no le facilita la forma de expresarse, no dice nada. Claro. Y los chicos y los adolescentes necesitan que los escuchemos. Si pensamos por ahí, yo creo que empezamos a solucionar el problema. Y le agradecemos muchísimo, doctor, su participación en el programa de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de transmitir todas estas cosas. No, al contrario, es un honor para nosotras. Y bueno, ojalá las cosas mejoren para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Era el doctor Jorge Cabana, médico pediatra, presidente de la Subcomisión de los Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría,